Bueno, hola a todos. En este episodio de hoy voy a hablar en español sobre mi experiencia con este idioma. Y bueno, qué decir, mi amor por el idioma español empezó cuando tenía solo unos 8 años y era muy pequeño y mi mamá veía telenovelas mexicanas dobladas en italiano. Y en estas telenovelas los protagonistas, los personajes tenían los nombres originales españoles y eso me fascinaba mucho. Y de esta manera yo empecé a querer aprender el idioma español, como me sonaba muy exótico. Y así que aprendí unas canciones en español. Como mi cantora favorita era Laura Pausini, ella también cantaba en español, entonces empecé a escuchar sus canciones en español, en original. Y bueno, traducía sus letras y memorizaba los vocablos y así aprendí bastante rápido mucho léxico. Además, cuando empecé el bachillerato, o sea, cuando tenía 13 años, empecé a aprender el español en la escuela con una profesora y así pude también aprender la gramática, que era lo que me faltaba porque ya sabía hablar, ya hablaba con muchas palabras, pero la gramática todavía no la conocía y por eso no era bastante fácil para mí hablar correcto. Pero como empecé en el bachillerato a aprender la gramática, a estudiarla, aprendí a hablar más correcto. Y ahora el idioma español sigue gustándome mucho y no sé bien cuál es el acento que yo tengo porque durante varios años he mudado a menudo mi acento. Como en pasado conocía a mucha gente de Argentina, por ejemplo, hablaba con un acento argentino. Y también hubo un periodo en el que hablaba con un acento mexicano y luego pasé a un acento andaluz. Hace 2 años me fui a Andalucía de vacaciones, fue mi primera vez en España y entonces tuve la oportunidad de hablar mucho con andaluces y de aprender mejor su acento. Y ahora no sé, porque sigo viendo mucha tele, muchas series de todos los países hispanohablantes, sobre todo series mexicanas y españolas. Y por eso es como que hablo una mezcla, creo yo, entre un español estándar, un español más andaluz y un español mexicano. Entonces creo que me he creado mi acento personal, una cosa que también he hecho, por ejemplo, en portugués, porque empecé a aprender el portugués brasileño y últimamente he aprendido el portugués europeo y ahora hablo una mezcla entre los dos. Y creo que lo mismo está pasando ahora con mi español, pero lo más importante es que la gente me entienda, que los hispanohablantes de todo el mundo me puedan entender bien. Y lo mismo pasa para mí, yo entiendo con bastante sencillez todos los acentos españoles, sean suramericanos, sea el español castellano estándar, sea el andaluz. Bueno, lo entiendo todo bastante bien y eso es lo más importante, claro, porque el idioma es comunicación, entonces cuando puedes comunicar y cuando la gente te entiende, lo has logrado, básicamente. Y como siempre digo, no acabas nunca de aprender un idioma y lo mismo me pasa con el español. Nunca voy a acabar de aprenderlo, todavía sigo aprendiéndolo y ahora lo que más hago para mejorar mi español, para practicarlo más, claro, hablar con lo nativo. Tengo unos amigos de España y también de Sudamérica con los que chateo mucho y cuando tengo la ocasión, la posibilidad, también voy a visitarlos personalmente, aunque ahora con la COVID no es posible, desafortunadamente. Y también veo muchas películas, veo muchas series, por ejemplo me gusta mucho Elite, también me ha gustado mucho El Club, que es una serie mexicana. No he visto La Casa de Papel porque todo el mundo parece que lo haya visto y esa cosa no me gusta, como es súper popular y cuando una cosa es súper popular no me gusta mucho, pero
pero no sé, puede ser que un día también yo vaya a verla, quién sabe. Y también leo mucho, leo periódicos online, leo libros de autores suramericanos y españoles. Por ejemplo, ahora estoy leyendo un policíaco de la Bartolé Jiménez y me gusta mucho, me gustan en general los policíacos, pero en general me gusta mucho leer, por eso leo básicamente de todo. Y bueno, aquí se acaba el vídeo. Si me quieren preguntar algo, bueno, me dejan un comentario. Si tienen sugerencias para mí, no sé, lo que sea, consejos para dar, bueno, me dejan un comentario y os contestaré muy pronto. Y esto es todo. Chao.